Si las tocas, lo pagarás con la vida. Oh, señora mía, Dulcinea, ayúdame en esta primera afrenta que a tu avasallado pecho se le hace. Está loco. ¡Socorro! ¡Socorro que me mata! ¡Varadme, compañeros! ¡Toma, ladrón, hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡Aguanta esta! ¡Dale, dale! ¡Sobre todo! ¡Criminal! ¡Perro rabioso! ¡Bellaco! ¡Alevosos traidores! ¡Bellaco! ¡Atrás! ¡Veréis el pago que vais a llevar por vuestra sandez y demasía! ¡Atrás! ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero qué hacéis? ¿Dónde vais? ¿Pero qué hacéis? ¡Quietos! ¡Quietos! Dejadme, ¿no veis que es un loco? Como está loco, librará de la justicia, aunque nos mate a todos. ¡Eso es, la canalla! ¡Venid! ¡Tirad, ofendedme! Señor, con 2 horas que veléis las armas es suficiente. Vos lleváis 4. Es hora de armaros, caballero. Dei animam meam similibus amilibus curantur. Phenomenum campidum meum cassation pharmacethum precocima caballero de la espada. Semen cocrastissimus orden mundimum calorum formam portum delum minuquin phenomenum camam con poca casación prenda ferida animum composorum meum procosimus del animam formularum farmelum procosimum phenomenum anticu telos y anteros. ¿Tenéis dinero? ¿Dineros yo? ¿Qué dineros? No traigo blanca. Nunca he leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno llevase dinero ni tuviese que pagar por nada. Os engañáis. Los autores no lo escriben porque no consideran necesario escribir cosas tan claras. Sus escuderos llevaban todo lo necesario. ¿Por qué no tenéis escudero? ¿Escudero? Llevaban dinero, camisas limpias. ¿También camisas limpias? Sí, y otras cosas, como vendas y ungüentos para curarse. Como ahijado mío os aconsejo que no caminéis sin llevar de todo. Os prometo, señor Castellano, hacer con puntualidad lo que me aconsejáis. Dios os guarde y os dé ventura en vuestras lides.